Buenas tardes amigos, bienvenidos a este espacio de análisis de la coyuntura política. Estuvimos fuera una semana, básicamente porque nos mudamos, una mudanza técnica. Nos movimos de Facebook como nuestra plataforma principal, aunque seguimos presentes ahí, a YouTube. Así que tuvimos que hacer ciertos arreglos que nos mantuvieron fuera. Pero bueno, regresamos con ustedes a analizar pues la coyuntura política, y de nueva cuenta podríamos decir que esta semana mi problema es la clase política priista gobernante. Y lo es porque si algo interesante hubo recientemente, pues fue sin duda alguna de la declaración de prensa o la conferencia de prensa de Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, y el tercer informe de gobierno, principalmente su mensaje del presidente Enrique Peña Nieto. Varias cosas quedan ahí presentes, pero sin duda alguna queda en el aire esta idea de que los gobernantes priistas, sean de un estado como Veracruz o el presidente de la República, parecen no entender los mensajes tanto de la opinión pública como de la sociedad política en su conjunto. ¿Qué está sucediendo? Ya habíamos hablado la semana anterior del descrédito, la descalificación que tenía el presidente Enrique Peña Nieto en algunas encuestas. Su descalificación ha bajado ya a más allá del 60%, según Periódico Reforma, en su medición de julio reciente. Y esto nos lleva entonces a entender que el problema no es solamente de una desaprobación, sino un problema de legitimidad. Un problema de cuando una sociedad no acepta, no está de acuerdo en que un liderazgo político precisamente la conduzca. ¿Y por qué se da esto? Pues se nos reitera precisamente con estos actos. Por un lado, Javier Duarte dice que no es ni autor intelectual ni autor material del múltiple asesinato de la Colonia del Valle, que ya cumple un mes y del que ya hemos hablado en este espacio. Javier Duarte incluso dice que ya no va a aceptar más señalamientos y acusaciones falsas, que va a actuar legalmente, va a acusar por daño moral a todo aquel que lo acuse de este asesinato. Y en la declaratoria que hizo ante las autoridades judiciales del Distrito Federal que siguen el caso, pues incluso, además de responder con evasivas, pues dice, él insiste en criminalizar a las víctimas, principalmente a las mujeres, y en deslindar que el caso fue simple y llanamente una cuestión de robo a un domicilio con una trágica consecuencia, con un trágico resultado. Es decir, Javier Duarte simple y llanamente se deshace del problema, se deslinda por completo, no asume absolutamente ninguna responsabilidad. Y como colofón de este tema o de este asunto, el secretario de gobierno del estado de Veracruz pues dice que los periodistas pues sí hablan y dicen, pero básicamente exageran porque no conocen la realidad del estado de Veracruz. Es una pena que de pronto funcionarios y gobernantes de este tipo, venidos del Partido Revolucionario Institucional, actúen y responden de esta forma. No están entendiendo entonces el malestar, la opinión, la crítica que hay en la sociedad y particularmente en los líderes de opinión y en los que trabajan para darle vida a la opinión pública, en particular los periodistas. Por su parte, Enrique Peña Nieto pues nos habla de un país que sí atraviesa una situación difícil, sí, un país donde hay un malestar por parte de la sociedad y él entiende que el gobierno es objeto de este malestar y de los señalamientos por lo mismo, pero él aún así defiende que el país no va mal, que el país va caminando, que hay que darle su tiempo a las reformas estructurales, que ahora con la nueva legislatura que ya asumió en la semana reciente, pues esas reformas estructurales tocarán piso con las leyes secundarias, con los reglamentos, y hay que darles un poco de confianza. Eso sí, Enrique Peña Nieto advierte que no hay que caer en desesperación, que no hay que caer víctimas de las promesas falsas, por ejemplo, las que hace el populismo. Es decir, estos gobernantes priistas nos vuelven a presentar rasgos de un estilo político que ya conocemos, un estilo político del cual ya hemos tenido referencia todo el siglo XX, o buena parte del siglo XX, el México contemporáneo.
en donde no hay la capacidad de entender a una sociedad básicamente, fundamentalmente en su malestar y en su inconformidad social y política, y entonces viene una serie de justificaciones que lo que intentan es seguir legitimando a un poder que no es apreciado, que no es apoyado. Y al contrario, vienen amenazas y vienen también señalamientos a otros posibles responsables de la crisis y del descrédito, ya sea la prensa escrita, ya sea el populismo o criminales del fuero común, ¿no? Si hablamos del caso de la Colonia del Valle, en donde se dice fue solamente un asalto. Esta incapacidad de escuchar, de no entender el mensaje que viene desde la sociedad, no solamente es un estilo político, es el estilo político que gobierna buena parte de los estados de la República y que gobierna hoy día el país. Ciertamente esta facción política llamada PRI, pues es parte de las fuerzas de derecha, y ciertamente estas fuerzas de derecha lograron imponer pues los últimos capítulos del proyecto y del programa histórico del neoliberalismo que inició con Carlos Salinas de Gortari, particularmente las reformas laboral y energética. Ahí están pues las reformas echando por tierra un proyecto de inclusión social, un proyecto de consolidación de un Estado nacional que nació en la Revolución Mexicana, y ahí está la debacle y la destrucción de ese proyecto histórico. Por otro, el del neoliberalismo, que pues privatiza todos los recursos naturales y somete la fuerza de trabajo de este país. Pero aún con que lograron imponer su proyecto histórico, principalmente esta facción priista, pues no tienen, a pesar de esa victoria histórica, sin duda alguna, no tienen hoy día los elementos como para seguir conduciendo con legitimidad al país. La sociedad les niega esa legitimidad al no creerles que no tienen algo que ver con la crisis, al no creerles que no con la crisis económica o con la incapacidad para crecer económicamente, al no creerles que no tienen algo que ver con crímenes como el de la Colonia del Valle o como el de Ayotzinapa, o al no creerles siquiera en sus respuestas frente a esos casos después de un proceso judicial. Es decir, no les creemos todavía la verdad histórica, así como no le creemos al gobernador de Veracruz en torno a que él no tiene absolutamente nada que ver con el crimen de la Colonia del Valle. Es decir, estos gobernantes priistas, con su estilo, con sus formas de hacer las cosas, pues simple y llanamente ya no son creíbles. Y entonces tienen que seguir recurriendo a este instrumento del cual acusan, que es la demagogia, y en su momento, en procesos electorales, a la compra del voto. Y bueno, yo digo, mi punto de vista es que estamos en un momento fundamental de la política mexicana. Sí, ya concluyeron su proyecto histórico neoliberal, pero en la coyuntura política no tienen una certeza. Pese a que ganaron una relativa mayoría en el Congreso, no están en una situación de fuerza, no están en una situación de oportunidad e iniciativa política. ¿Por qué? Porque ya están perdiendo la legitimidad como gobernantes, y eso en política es muy caro. Creo que en este sentido, la oportunidad está y pasa a las izquierdas mexicanas. Las izquierdas mexicanas tienen que entender este momento. Un momento en donde hay que, sin duda, reorganizar muchas cosas y perfilar de nueva cuenta una lucha democrática, popular, social, pero con base en un debate y con base en un proceso de unidad. El papel que cumplieron recientemente al tomar o al abrir la legislatura recién electa en el Congreso, en la Cámara de Diputados, las bancadas del PRD, de Morena y de Movimiento Ciudadano, creo que cumplieron un papel digno, un papel acertado, es decir, fijaron un posicionamiento importante y establecieron de inicio propuestas como la reducción de salarios de legisladores y de funcionarios a nivel federal e incluso estatal. Creo que es correcto, creo que el país merece estos gestos de prudencia, estos gestos de austeridad y de responsabilidad
repito, en momentos de crisis económica y de inestabilidad política, y en donde el Estado pues no da respuestas y no da certidumbres. Sin embargo, la izquierda tiene que ir más allá. Es decir, ¿dónde está el planteamiento de la izquierda frente al siglo XXI? Porque de eso se trata. ¿Y cómo se resuelve un planteamiento frente al siglo XXI? Desde lo que necesita no un sector de la población, no un sector de la vida política, sino el Estado nacional en su conjunto. Bueno, la izquierda deberíamos estar discutiendo en torno a un programa histórico. Las reformas laboral y energética que aprobaron priistas, panistas, es decir, todas las derechas en sus distintos partidos, repito, fueron parte de un proyecto histórico, el proyecto neoliberal. ¿Con qué proyecto histórico van a responder las izquierdas? ¿Cuál es el programa con el que vamos a encarar la reconstrucción o la reorganización, la redefinición del Estado Nacional Mexicano en el siglo XXI? De esa discusión estoy hablando, de ese tipo de propuestas y ese nivel de planteamientos es del que estoy hablando. ¿Por qué necesitamos un programa histórico? Porque en principio el país, la sociedad, el pueblo trabajador mexicano lo necesita. Enseguida, porque ese es el nivel de política que tenemos que alcanzar las izquierdas, no solamente en términos de planteamientos hacia afuera de nuestras organizaciones y partidos, sino al interior de esas organizaciones y partidos. Las izquierdas tenemos que construir la unidad, porque al día de hoy no puede decirse ni sostenerse que una sola fuerza política puede obtener el poder por sí misma, y de lograrlo no puede una sola sostenerse en el poder. ¿Por qué? Porque el bloque de derechas ahí está y va a seguir actuando. Necesitamos, por tanto, un bloque de izquierdas. Pero ¿cómo se construye la unidad? Aquí no estoy hablando de una unidad electoral. Cada partido tendrá su derecho de medirse por sí mismo, con sus propias fuerzas y elementos, en los procesos electorales. Y creo que es justo y correcto. Pero de lo que yo estoy hablando es de otra cosa. De una unidad programática. Es decir, independientemente de quien esté en un cargo de gobierno o de representación, que asuma el mismo programa, de lo cual deriven las políticas de Estado y las políticas públicas que quiera impulsar como gobernante o como representante popular, a nivel municipal, estatal o federal. No estoy hablando pues de algo menor, algo que esté en la expectativa del próximo año electoral o del 2018. Estoy hablando de algo que tiene expectativa para el próximo siglo. ¿Se cree que esto es exagerado? Bueno, los proyectos y los programas fundamentales tienen una visión de largo plazo. ¿De dónde surgió la visión de largo plazo del siglo XX mexicano? Pues de programas históricos como el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, el Plan de San Luis y el Plan de Ayala, es decir, programas que tenían ese aliento y ese peso frente al nuevo siglo que enfrentaban. ¿De dónde nació el perfilamiento del socialismo moderno? Pues del manifiesto del Partido Comunista de Marx Engels, un manifiesto y un programa que no veía ni siquiera su propio siglo, veía toda la proyección histórica necesaria de la modernidad para transitar al socialismo. Es decir, estoy hablando de posicionamientos de ese nivel, de ese tamaño. Si queremos en nuestra propia realidad otro ejemplo, pues están los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, un proyecto de Estado nacional con visión de largo plazo. Es decir, no se estaba definiendo el próximo trienio, el próximo sexenio, se estaba definiendo cómo iba a construir el país para la eternidad incluso. Es decir, nunca se planteó un término de tiempo cronológico en estos proyectos políticos. En ese sentido, las izquierdas tenemos una responsabilidad: rehacer nuestros planteamientos políticos de largo plazo, construir un proyecto histórico frente al siglo XXI para rehacer, reorganizar, replantear el Estado Nacional Mexicano hacia el siglo XXI. Si no hacemos esto, lo que hagamos tendrá una vida muy corta y por tanto un impacto muy somero. Y por tanto no seremos capaces de construir una nueva mayoría que nos permita precisamente tomar el poder y sostenernos al poder para transformar este país en términos de justicia, inclusión, democracia, etc. Por tanto, ante esta realidad me atrevo a decir, Nacho dice: las derechas ganaron sin duda una gran victoria histórica con sus reformas estructurales
parte de su proyecto neoliberal. Pero en este momento no tienen la posibilidad de iniciativa política porque han perdido legitimidad. Este es un momento para actuar entonces por parte de las izquierdas. ¿Cómo? Construyendo unidad con base en un programa histórico, una visión de futuro, una visión del Estado, una nueva visión del Estado Nacional Mexicano frente al siglo XXI. Y en ello podemos seguir construyendo y actuando políticamente en coyunturas y en aspectos tácticos, pero lo fundamental es eso, el programa, y con base en ello y a partir de ello la unidad. Amigos, dejo estos planteamientos y bueno, estaremos ya de aquí en adelante en YouTube y enlazándonos con Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima.